Test de Turing. ¿Llegarán a superar las máquinas el poder de la mente humana? El juego de la imitación. Los esfuerzos por producir algunas habilidades mentales humanas en máquinas y androides se remontan muy atrás en la historia. El mito del coloso de Rodas entre los griegos, las estatuas parlantes del medioevo, el androide de von Kempelen, que jugó ajedrez con Napoleón, y el motor analítico de Charles Babbage, que calculaba logaritmos, son algunos de los ejemplos de este antiguo interés. Igualmente, la concepción de la inteligencia humana como un mecanismo no es reciente ni ha estado disociada de la psicología. Descartes, Hobbes, Leibniz y el mismo Hume se refirieron a la mente humana como una forma de mecanismo. La máquina analítica de Charles Babbage y el turco de Wolfgang von Kempelen. En el siglo XIX y la primera mitad del XX, las analogías biológicas y fenomenológicas desplazaron la noción de mecanismo en el estudio de la mente humana. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de nuestro siglo, la noción de mecanismo renovó su poder heurístico con la formalización de la noción de computación. Como algunas máquinas, especialmente las calculadoras, se diseñaron para evitar el tener que pensar y para hacer el pensamiento más rápido y exacto, fue inevitable que desde sus orígenes las calculadoras y más adelante las computadoras se relacionaran con la inteligencia y el pensamiento, enfatizando sus similitudes. Alan Turing. Alan Turing nació el 23 de junio de 1912 en Londres. Turing estudió matemáticas en la Universidad de Cambridge y posteriormente enseñó allí, trabajando en el mundo de la mecánica cuántica. Fue en Cambridge que desarrolló la prueba que establece que la computación automática no puede resolver todos los problemas matemáticos. Este concepto, también conocido como la máquina de Turing, se considera la base para la teoría moderna de la computación. Jugó un papel vital en el desciframiento de los mensajes cifrados por la máquina Enigma alemana, que proporciona inteligencia vital para los aliados. Se encargó de un equipo que diseñó una máquina conocida como Bombe, que ha leído correctamente los mensajes alemanes. Se convirtió en una figura bien conocida y bastante excéntrico en Blech. La máquina Bombe de Alan Turing. Artificial fue introducida a la comunidad científica en 1950 por el inglés Alan Turing en su artículo Maquinaria computacional e inteligencia. A pesar de que la investigación sobre el diseño y las capacidades de las computadoras comenzaron algún tiempo antes, fue hasta que apareció el artículo de Turing que la idea de una máquina inteligente cautivó la atención de los científicos. Dos de las contribuciones más importantes de Turing a la inteligencia artificial fueron el diseño de la primera computadora capaz de jugar ajedrez y, más importante que esto, el establecimiento de la naturaleza simbólica de la computación. El juego de la imitación versus el test de Turing estándar. Controversia ha surgido sobre el cual las formulaciones alternativas de la prueba de Turing previstos. Se argumenta que dos pruebas distintas pueden ser extraídos de su artículo de 1950 y que la observación de Turing no son equivalentes. La prueba que emplea el juego de mesa y compara las frecuencias de éxito que se conoce como la prueba original del juego de imitación, mientras que la prueba que consta de un juez humano que conversa con un ser humano y una máquina que se conoce como el estándar de la prueba de Turing, señalando que se equipara esto con la interpretación estándar en lugar de la segunda versión del juego de imitación. Recuerda en que la norma de la prueba estándar de Turing tiene los problemas que sus críticos citan, pero considera que, por el contrario, la prueba de juego original de imitación, así definido, es inmune a muchos de ellos, debido a una diferencia crucial. A diferencia de la prueba estándar de Turing, que no tiene similitud con el criterio de rendimiento humano, a pesar de que se emplea el rendimiento humano en el establecimiento de un criterio para la inteligencia de la máquina. Un hombre puede fallar la prueba de juego original de imitación, pero se argumenta que es una virtud de un test de inteligencia que el fracaso indica una falta de inventiva. La prueba de juego original de imitación requiere el ingenio asociado con la inteligencia y no solo con la simulación de comportamiento conversacional humano. La estructura general de la prueba de juego original de imitación podría incluso ser utilizado con versiones no verbales de juegos de imitación.
¿En qué consiste la prueba de Turing? ¿Qué es el test de Turing? Es un criterio para determinar si un computador es inteligente a partir de la interacción con un humano. Por lo general, la interacción es lingüística y se establece a través de un chat. Un sujeto envía un mensaje y analiza el contenido de la respuesta que le llega a su interlocutor. Este examina el grado de la relación con el tema de conversación, por ejemplo, las expresiones que utiliza, si reconoce la ironía o el doble sentido, etc. El test sugiere que si encontramos una máquina capaz de hacernos creer que es una persona, debemos resignarnos y atribuirle tanta inteligencia como a nosotros. A mediados del siglo pasado, Turing formó parte de uno de los movimientos científicos más estimulantes de la historia de la ciencia, la cibernética. Bajo la hipótesis de que no solo el cuerpo, sino la mente humana podrían ser comprendidos mediante los mismos modelos que servían para construir máquinas, toda una generación de científicos desarrolló un marco matemático en el que el comportamiento de humanos y artefactos pudieran explicarse en términos del mismo lenguaje. Tomando como base la noción de información, control, recursividad y realimentación, se construyó el edificio cibernetista. Bien, a continuación veremos una simulación en tiempo real del mismo test de Turing. Luego veremos los resultados a ver si la computadora llegó a engañar o no a nuestro compañero Patch. Simulación en tiempo real. Habitación 1. Persona B, David. Persona C, PC. Habitación 2. Persona A, Patch. Hola, me llamo Pachi. Hola Pachi. Te haré unas 10 preguntas. ¿Qué opinas? Ok, me parece bien, adelante. ¿Cuál es el mayor problema que existe en la ciudad de Panamá? El transporte, porque madrugo demasiado para poder llegar a tiempo a nuevo. Espero que se solucione con el metro. Ah, ok, te comprendo. Continúo. ¿Sabes algo de ecuaciones diferenciales? No me gustan, al final no te servirán para nada en la vida. Ah, ok, a mí tampoco me gustan. Pero bueno. ¿A qué lugares te gusta salir a menudo? A la playa y al cine, aunque de vez en cuando me gusta salir a bailar con mis amigos por mi casa. Interesante. ¿Y qué deporte te llama más la atención o practicas? El fútbol me apasiona mucho cuando veo un partido de mi equipo favorito. ¿Qué carrera estudias en la UTP? Ingeniería civil, porque es una carrera interesada en realizar proyectos de gran magnitud y que solucionan muchos problemas, por ejemplo los de vivienda. Ah, qué bien, te felicito. ¿Y qué películas te gustan más ver? Las de acción, porque actúan actores muy ágiles y reconocidos. Además, los efectos especiales son lo que más me llaman la atención. ¿Te gusta la saga de la película Rápido y Furioso? Claro que sí, me gustan esos carros que salen. No me has dicho tu nombre. ¿Cómo te llamas? Daniela, Ah, así que eres una chica mo. no me hagas caso, mi nombre es David. Ok, para terminar. ¿Crees que las máquinas algún día podrán superar a los humanos en todos los aspectos? Sí, las computadoras están listas para superar a los humanos porque están integradas perfectamente para automatizar toda información. Muchas gracias. De nada. Ahora veremos los resultados a ver si la computadora me logró engañar o no. Revisión de la prueba. Aquí
Aquí podemos observar las respuestas que Pachi puso de cada pregunta. Prueba de Turing revisada. Normalmente la prueba de Turing necesita únicamente determinar si el que responde en una conversación con sentido es una persona o una computadora. La prueba de Turing en su forma original es algo compleja, ya que comprende un intercambio interrogador hombre-mujer, con anterioridad a la conversación interrogador-persona-computadora. El concepto generalizado de la prueba de Turing ha evolucionado con el tiempo. En la actualidad, se considera como tal cualquier situación en la que una persona conversa con un interlocutor al que no ve e intenta adivinar si se trata de un ser humano o de una computadora. Si este puede hacernos creer que estamos hablando con una persona, se puede sustentar la teoría de que esta computadora es inteligente. Es importante señalar que el diálogo debe tener sentido, como presentado en el ejemplo del juego de la imitación, para que podamos decir que la computadora es inteligente. Hoy día es posible programar las computadoras de tal manera que sean capaces de seguir conversación intrascendente en campos limitados, y es fácil engañar a personas que no están al tanto de este procedimiento y hacerles pensar que están manteniendo un diálogo con otro ser humano. Extraído de la página El País. El test de Turing dejó de ser solo una excusa para la reflexión mediática de los filósofos y científicos y adquirió un carácter mediático cuando el millonario y filántropo americano Hugh Lauber decidió retribuir con $100.000 a aquel que creara el primer programa informático capaz de superar el test. La primera edición se celebró en 1991 en el Museo de los Ordenadores de Boston y la última en el 2012 en Bletchley Park, un lugar simbólico en el que Turing hizo sus aportaciones más relevantes. Edición tras edición, nadie ha logrado diseñar un programa que engaña a los jueces humanos. El único premio que Lauber ha conseguido como consolación se reduce a $1.500 para aquel programa participante que haya demostrado un aspecto más o menos humano. Es interesante acceder a los diálogos de las partidas que a lo largo de estos años se han ido celebrando para ver cómo progresa el ingenio de los programadores. El mejor concursante de la primera edición se llamaba Elisa, el cual fue diseñado para imitar a un psicoanalista que dirigía al paciente sus afirmaciones en forma de preguntas. Con esa sencilla fórmula, si el sujeto manifestaba "estoy preocupado por mi vecino", el programa respondía "¿estás preocupado por tu vecino?". Elisa logró superar el resto de los candidatos en apariencia humana. Alice, el cual fue clasificado en primer lugar en 2000, 2001 y 2004, utilizó una técnica diferente, el cual era explotar una gran base de frases hechas y utilizar reglas para minimizar la probabilidad de que se repitiese. En el 2008, la técnica del ganador fue aún más ocurrente, el programa Elmo, el cual simulaba ser un adolescente usando la típica jerga juvenil llena de palabras comodín y códigos propios, haciéndose pasar por un chico real en muchos momentos de la partida. Otros científicos y las máquinas inteligentes. Turing fue continuado en los Estados Unidos por John von Neumann durante la década de los 50. Su contribución central fue la idea de que las computadoras deberían diseñarse tomando como modelo al cerebro humano. Von Neumann fue el primero en antropomorfizar el lenguaje y la concepción de la computación al hablar de la memoria, los sensores, etc. de las computadoras. Construyó una serie de máquinas utilizando lo que a principios de los 50 se conocía sobre el cerebro humano y diseñó los primeros programas almacenados en memoria de una computadora. Corresponde a McCulloch a mediados de los 50 formular una posición radicalmente distinta al sostener que las leyes que gobiernan el pensamiento debían buscarse entre las reglas que gobiernan a la información y no entre las que gobiernan a la materia. Esta idea abrió grandes posibilidades a la IA. En esta línea, Minsky, en 1959, uno de los padres fundadores de la IA, modificó su posición y sostuvo que la imitación del cerebro a nivel celular debería ser abandonada.
50, la investigación en IA se expande y se multiplica en direcciones diversas. La capacidad simbólica de las computadoras es estudiada, entre otros, por Shannon en 1950, por Newell, Shao y Simon en 1958, quienes diseñan el primer programa inteligente basado en su modelo de procesamiento de información. Este modelo de Newell, Shao y Simon habría de convertirse pronto en la teoría dominante en psicología cognitiva. Algunos investigadores se dedicaron al estudio de la naturaleza del aprendizaje en las computadoras y a los procesos de reconocimiento de patrones visuales. Como resultado de ello, Selfridge y Dini consiguen diseñar el primer programa capaz de aprender por experiencia. Desde los 60, la IA comienza una fase distinta de su desarrollo. En 1962, McCarthy y Raphael inician su proceso sobre el diseño y la construcción de un robot móvil que llamarían Shaki. La diferencia fundamental entre este robot y los programas en computadora utilizados hasta ahora por la IA es que Shaki tendría que enfrentar el reto de interactuar con el mundo real en términos de espacio, tiempo, movimiento, etc. En otras palabras, el robot tendría que tener alguna forma de conocimiento del mundo que lo rodeaba. Este reto inició una fuerte preocupación en la IA por el estudio de la epistemología y los procesos cognitivos. El programa resultó tan exitoso en términos clínicos que valdría la pena intentar reproducirlo masivamente como instrumento terapéutico, intento al que Weizenbaum se opuso decididamente con el argumento de que no puede decirse desde ningún punto de vista que Elisa es capaz de entender lo que se le dice. Para mediados de los 60, y como resultado de los estudios sobre el lenguaje y comprensión, se involucró en el estudio del problema de la representación mental del conocimiento. Igualmente, una gran preocupación en esta década fue la de encontrar aplicaciones prácticas de lo que se había aprendido hasta entonces. Entre las aplicaciones más exitosas debe mencionarse el diseño de Dentral en Stanford, un programa que hace espectrogramas y diagnósticos médicos y que hasta ahora ha tenido la misma tasa de error que los seres humanos. La segunda aplicación importante tiene que ver con la psicología educativa.